ejercicio, bueno, aquí está un poco desordenado, pero el ejercicio es cual, el KB7, que dice que un lare retter en prova por 11 maximal kan få 60 poäng. Du kan lage en program i Python, bruk mu, hvor lare kan taste innan og poengsum til en elev. Og så skal programmet skrive ut om eleven har fått lav, middel eller høy måloppnåelse. Programmet skal bruke følgende inndeling av poeng. Lav måloppnåelse fra og med 0 til 20 poeng. Middel måloppnåelse fra og med 20 til 40 poeng. Og høy måloppnåelse fra og med 40 til og med 60 poeng. Eksempel på tilbakemelding fra programmet dice aquí perfect 49 poeng, det er høy måloppnåelse. Programmet skal gi tilbakemelding dersom læreren skriver inn noe annet enn poengsum mellom 0 til 60 poeng. Uso bruke ese signo de gato for å kommentere hva programmet gjør. En eksempel på hvordan man gjør det, for eksempel print A, i denne linja printe bokstaven A. ¿Ok? Entonces yo lo hice aquí en diferentes pasos, diferentes niveles a mi parecer. Y espero que no te confundas, pues mi amor, aquí puse 21, 22, 23, 24, lo hice en 4 niveles. En este caso hay cosas que no he puesto, pero bueno. Aquí empieza poniendo el nombre. El nombre parte con input. Lo primero, como yo te digo aquí, debería ser primero escribir solamente input y que sean, para empezar, que escriben 11 in 11's name, ¿no es cierto? Lo traté de hacer lo más simple posible. Y después a esto, que cuando ya esté escrito esto, le defino esta variable que es num, ¿no es cierto? Después escribiría, como te expliqué, si viste el otro video, solamente escribiría esto primero, que es igual a esto, pero con otro texto, input script in poengsum. Nada más, y aquí hice solamente entre 0 y 60, ¿no es cierto? Como esta variable va a ser de número, ¿no es cierto? Le coloco ese integer que está acá y le asigno la variable que se llama point. Fíjate. Point está acá, ¿no es cierto? Está acá y está acá. ¿Ya? Aquí hay unos comentarios que no he escrito. Por ejemplo, aquí dice B el área no escribe en 11 num. B el área no escribe in poengsumen. Aquí podríamos escribir aquí abajo, no he escrito por aquí. Podríamos escribir que aquí dice print, ¿no es cierto? Print poengsum, print måloppnåelse, ¿no es cierto? Print lav måloppnåelse en este caso, ¿no es cierto? En el otro caso sería print lav middle måloppnåelse y aquí print. Aquí tenía que ser, escribir mal, aquí es. En este caso sería, pero lo de menos, høy måloppnåelse, ¿no es cierto? Aquí es høy måloppnåelse. Pero lo que pasa es que aquí, ya, hice eso y solamente puse if, solamente para que no te confundas. También se podría hacer con solamente if, y lo que quería llegar ahí es que con solamente if es para entender un concepto de que esta instrucción empieza y se acaba acá, esta instrucción empieza y se acaba acá, esta instrucción empieza y se acaba acá, y son como separadas, ¿ya? Este programa, el único problema que tendría es que si yo pongo entre un número diferente a 60 no me daría ninguna instrucción. ¿Te fijas? No tiene ningún tilbakemelding, por ejemplo, si yo pongo 100. ¿Entiendes? Entonces lo vamos a hacer correr ahora. Entonces yo voy a hacer correr este programa, run, escribe en 11 num, dice aquí, ¿no es cierto? Escribe in 11 num. Aquí pongo, por ejemplo, Eric, ¿no es cierto? Y pongo una suma 30, por ejemplo. Escribe en poengsuma.
y me dice middle malloc no else. ¿Me entiende, amor? Stop. Y funcionaría en teoría. Escribe en el event num, aquí Eric, por ejemplo, y supongamos pongo 50, también funciona. Hoy malloc no else, ¿no es cierto? Si escribe en el event num, y aquí dice, por ejemplo, ayelen, ¿no es cierto? Y pongo que 100. En este caso el programa ya no me responde nada, porque está dentro de los rangos. Entonces no, este programa lo que tiene es que es más simple, y lo hice a propósito que no hiciera eso, solamente para explicarte eso. Y también lo hice a propósito con esto if. Entonces ahora voy a abrir el programa que es Big-T2 para ver la diferencia. Este es el Big-T2, ¿no es cierto? Y aquí puse, aquí también me equivoqué, pero es hoy, pero me entiendes. Pero lo que quiero explicar acá es lo mismo, pues. Esta parte es igual. Input escribe el event num o point, input escribe point sum, y que sean lo mismo, empezar de esta forma de pensar. Primero esto, después ver si es número, ver si es integer. Si no estás seguro, por ejemplo, si yo le cambiara por float, ves que está integer, y si le pusiera float aquí, ¿me ves? Float, el programa debería funcionar igual, ¿ya? Pero aquí es con decimales. Por algunas veces cuando estás inseguro es mejor poner float, en caso de que no estás seguro si te va a dar decimales. Y aquí, ¿qué hace el programa? Sigue con if, con lo mismo, love, middle, model, else, pero lo que puse un else, que significa sí, sí, sí y si no. ¿Me entiendo, no? Sí, sí, sí y si no. Y lo que me da aquí, me imprime nomás que que si me da un valor que no está entre 0 y 60, me escribe que el número tiene que estar entre 0 y 60. Entonces lo voy a hacer correr. Recuerda, trata de anotar estas cositas y hacerlo, y me los muestras. Run, ¿no es cierto? Lo corro. Dice escribe el event name, por ejemplo, Eric, ¿no es cierto? 0 y 60 y lo mismo. Si pongo 40, por ejemplo, me dice que hoy malloc no else, ¿no es cierto? Porque el 40 está dentro, por eso está menor o igual. Y acá está solamente menor, ¿me entiendes o no? Ahí vamos jugando, porque si ahí vamos a ver pero la ideal sería, eso no es el juguetsac. El juguetsac es ver este else. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo precoto run, ¿no es cierto? Escribo en el Hernán y pongo a Yelen, ¿no es cierto? Y si sacaste un 90, por ejemplo, me dice point sum movar a melón 0 y 60. ¿Me entiendes, no? Entonces el programa ya está un poquito mejor porque te da un tilbake melding cuando pones un número diferente, ¿no es cierto? Ahora lo voy a probar con otra cosa. Por ejemplo, escribo en el event num y le escribo a Yelen, ¿no es cierto? Y ahora escribo, por ejemplo, una letra, me equivoco y escribo, imagínate que escribo Jundra. No lo he probado. Y ahí me da un error. ¿Me entiendes o no? No me dice nada, me da un error el programa. ¿Por qué? Porque lo hago de nuevo, por ejemplo, a Yelen, y aquí escribo solamente una letra. También me da un error. ¿Por qué? Porque la variable que yo he definido, la variable que va a escribir es de tipo float o integer, de tipo número, y como escribí una string, que es letra, me dio error. Entonces por eso te voy a mostrar el ejemplo número 3 y 4, que son Big-T 3 y 4, que es algo parecido, ¿me entiendes? Y el Big-T 3 está acá, y el Big-T 3 es la misma acá. Num, input, escribe el event num. Pero aquí puse una condición, que ya no, yo creo que está más avanzado, pero para que igual escúchamelo, porque hasta aquí yo creo que sería como el programa, el ejercicio de la prueba, estaría más que suficiente, y aquí trata de escribirle los detalles, ¿no es cierto? Este es el ejemplo 3, ¿no es cierto? 23, aquí que me haya escrito middle, por ejemplo, aquí este es el ejemplo 3, no, el ejemplo 2, ya está más que suficiente, creo yo, para ti, pero de todas maneras escucha lo que te voy a decir acá, porque aquí tú viste que si yo ponía una letra, marcaba aquí me da un tilbake melding si ponía un número diferente, pero en el caso que pusiera una letra, por eso escribo este signo que se llama trait, ¿no es cierto? Y esta función que se llama execValuar, ¿no es cierto? Y aquí escribí mucho, pero aquí lo único que tiene que decir que es una UGIL de input. ¿Y qué hace el programa? Exactamente lo mismo. Pide el name, ¿no es cierto? Que es el nombre.
y también pide la input, que es exactamente lo mismo, pero este ya está dentro de un try. ¿Por qué? Porque pienso, hace exactamente lo mismo, pero si yo pongo una letra ahora, entonces se va a ir acá que es una UGIL de input. Entonces si lo corro, pero aquí exactamente lo mismo. Y esto es importante, que aquí mira, estos pequeños detalles, que si yo acá, siempre el if, si lo pongo acá, no me funciona el programa, entonces siempre tengo que ponerlo así. Yo después te voy a explicar cómo se hace el tabulador, le llaman. El tabulator se aprieta ahí, para que dé justo esa línea. Fíjate acá también y acá también. Ya, entonces, ¿qué sería este programa? Lo mismo, si por ejemplo, indentación error, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice? Y tenía indentación error, me decía, porque acá estaba marcado, acá no lo había puesto. Pero aquí vamos a correr el programa, lo mismo. Por ejemplo, escribe namnan, ayelen, saco un 60, mide molop no else, no, es joy, aquí me había escrito equivocado, pero son detalles que eso ya no tiene sentido, esos errores para mí. De nuevo el programa escribe, ¿no es cierto? Ayelen, saco un 50 y el programa funcione bien. Joy molop no else, ¿no es cierto? Aquí podríamos haber combinado los números con las letras, pero eso vamos a hacer otro video si tengo tiempo, porque por aquí preferí poner solamente print y texto. Pero recuerda que si hay acá, vamos a hacerlo al tiro. Si aquí yo pusiera, ojo, pilas aquí como dice el profesor Ale, si yo pusiera aquí coma, a ver, stop, si pusiera aquí coma, ¿no es cierto? Y la variable, que sería point, ¿no es cierto? Y acá hiciera lo mismo, coma, acá, coma, y la variable point, ¿me sigue o no? Y acá lo mismo. Esto en realidad lo podría hacer hasta más fácil. Después cuando aprendamos más te voy a enseñar. Y aquí si pusiera coma, coma, y la variable point, si no me equivoqué, aquí te escribiría el carácter, o sea, el lab moverse y el número que pusimos. A ver, tratemos de hacerlo, ¿ya? Run, escribe el event name, ayelen, ¿no es cierto? Escribe en point sumen, por ejemplo, si escribo 50, y me dice hoy modelo noverse y 50, ¿me entiendes? ¿No? Y ahí se puede ir un ejemplo, podríamos poner, no sé si se puede hacer tufik hoy moloepsen, por ejemplo, tufik, ¿me entendí? Un ejemplo tufik y pondría el valor, ¿entiendo, no? Tal valor. Y si lo hago stop, room, ayelen, ¿no es cierto? 60, hoy molesan du fix 60, ¿me entiende, no? Y aquí el único, ojo, que también para terminar el ejemplo 4, que son pequeñas diferencias, que aquí puse solamente if, else y el except, ¿no es cierto? Y el ejemplo 4 ya lo hice un poquito diferente, que en este caso cambié por if, el if, else, pero en este caso pueden ir dos el if, te lo mostré, y después el else, ¿me entiende o no? Pero por lo general lo mismo que yo hago con if, tú podrías poner if, el if, else. La combinación siempre. If, el if, else. Pero exactamente lo mismo. ¿Me entiende o no? Mi amor. En este ejemplo sería lo mismo. Y el input escribe el event name, point, escribir comentario. Lo ideal es que entendieras esto para ir stop, y si se lo apply es lo mismo. Por ejemplo, a Yelen, ¿cierto? Y eligió 60, hoy molop no else. Y aquí recuerda que si lo pusiéramos en print, si le pusiéramos una coma y la variable, ¿no es cierto? Que en este caso sería point, y esa variable como es de número, y esa variable como no es de número no necesita estas comillitas, ¿me entiende o no? Se pone solamente la variable, como tal cual es, como está acá, ¿me entiendes?
Y te daría lo que te mostré adelante, pues. Ya pues mi amor, trate de ver este video. Nos vemos, chaito.